son esos 10 kilómetros. ¿Quién ha llevado gas a Ayacucho? Entonces, yo había puesto Noruega porque es un ejemplo muy interesante de economía mixta, de economía con una presencia del Estado. Allá, digamos, el Norsk Hydro es en aluminio, Statoil, que es una gran empresa con gran tecnología en hidrocarburos, Telenor en telecomunicaciones. Más de un tercio de lo que se lista en la bolsa noruega es propiedad del Estado. Ahora, ¿qué es lo que es interesante de esto? Y pasamos, Jorge, si eres tan amable, al siguiente, que aún hubo una estrategia noruega. Oiga, miren, no vamos a dilapidar el dinero, eso no va a ser PDVSA, ¿no? La PDVSA de hoy. Los precios tienen que estar en línea con el mercado y vamos a crear un fondo soberano para atrapar y gastar bien los recursos del Mar del Norte, ¿no? Hoy ese fondo es el segundo fondo más importante del mundo. Hay además una tecnología de punta en Noruega, ¿no? Entonces, yo creo que este es un ejemplo sumamente interesante, porque yo no sé si he puesto una cosa más sobre la estrategia de modelo para Perú, pero eso vuelvo al anterior porque no tengo que dar lecciones sobre Perú, pero evidentemente hay pásate la última slide para ya terminar, después de modelo para... déjalo ahí. Hay muchos modelos para Petroperú, no tiene por qué ser las empresas que dilapidan, no tiene por qué ser, ya, para no usar el ejemplo de PDVSA, que de repente estamos en una discusión ideológica con defensores del modelo bolivariano, no tiene por qué ser Nigeria, puede ser Noruega, puede ser Petrobras, puede ser empresas con parte de sus acciones en la bolsa, con buen gobierno corporativo, pero que representan los intereses públicos, que representan un elemento de compensación. Yo quiero terminar con otra idea, que es la idea final que quería tocarles, que como han visto no he hablado nada técnico del gasoducto, porque no creo que me competa a mí. Mira, interesante, antes pasa esta. Esta es una incidencia segunda incidencia, bueno, estos son unos comentarios de Promigas, que se los pasé yo al presidente de Promigas y se lo pasó a su gente. Vuelvo anterior, o sea, ya estábamos hablando, no había gas. Entonces Promigas hoy día tiene la distribución heredó a Suez en Perú, en esta guerra. Bueno, yo la última idea que quería transmitir es la siguiente. Estamos en un momento único de la historia del Perú. Nunca hemos estado en una situación así. La única vez en la que hubo números macroeconómicos de esta naturaleza fue entre 1895 y el crack del 29, en lo que se ha dado a llamar por los historiadores la República Aristocrática. Pero entonces el crecimiento estaba en Lima, en unas élites muy pequeñas y en unos pocos enclaves de exportación en las provincias. Y la población del Perú estaba colgada en el hinterland andino, no participaba de eso. En cambio, el crecimiento de ahora es un crecimiento con enormes clases medias, con una población que se ha volcado a la costa, que ha creado una demografía y una situación distinta, y por tanto estamos en una situación humana muy distinta. El crecimiento ya no es un crecimiento para una pequeña oligarquía, sino pueden atraparlo todos los peruanos. Y este es un momento único en la historia del Perú. Este momento, por supuesto, no ha sido causado por el genio de ningún gobernante. El valor agregado real a ese crecimiento de los últimos dos gobiernos es, en mi opinión, virtualmente cero o muy cercano a cero, porque todo ha sido causado por China, la mezcla de China e India. 4 de cada 10 habitantes del mundo, o 2 de cada 5 si quiere, o uno chino y el otro es indio. 2 de cada 5 habitantes del mundo están en India. Esta situación ha creado 2 Américas Latinas. América Latina hoy día está partido en Panamá. De Panamá al norte es la América Latina pegada a la locomotora americana, y de Panamá al sur es más bien la gran Sudamérica de materias primas pegada a la locomotora china. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Los ciclos económicos no han muerto. Los ciclos económicos existen siempre y volverán siempre. La naturaleza es cíclica. Pero no estamos frente a un ciclo, sino a un superciclo, porque a diferencia de los fenómenos de los ciclos anteriores, la locomotora, la tracción fundamental, China tiene una reserva interminable de chinitos pasando del campo a la ciudad,
y por tanto están dando un horizonte de tiempo enormemente prolongado al crecimiento de la América Latina. ¿Hasta cuándo? Nadie sabe exactamente, pero los estudios más serios indican que esto podría estabilizarse en el 2030, cuando termine no solamente el gigantesco proceso de urbanización iniciado en 1978 con la reforma de Deng Xiaoping, no solamente el proceso de urbanización de pasos del campo a la ciudad, no de 1 millón, no de 10 millones, no de 20, de centenares de millones de chinos, sino también el cierre de la brecha entre el este chino y el oeste chino. Ese proceso, que es el que está jalando el consumo de materias primas, probablemente algunos los que más han estudiado esto, se va a estabilizar hacia el 2030. Pero es probable que antes de ese periodo vaya a haber desaceleración importante en una serie de momentos. Pero es una ventana de oportunidad absolutamente extraordinaria que nos permite a nosotros mirar con optimismo la transformación de este país. Nosotros ya estamos en niveles per cápita de 5.200, 5.500, 5.600, que cuando uno lo transforma en lo que la jerga de Washington es el Purchasing Power Parity, está en 8.900 o 9.000 dólares. Pero en ingresos nominales en 10 años podemos estar en 10.000 dólares. Perfectamente. Ese es el día y la noche. Ese es el día y la noche. Yo me acuerdo que uno de mis profesores en Harvard, Seymour Huntington, un día me invita a almorzar y me dice, oye, ¿cuánto es tu país? Y en ese momento era 1.800. Oh, me dijo, se agarró la cabeza, está como el África. No, que como el África, no. Y entonces me dijo esta frase fantástica. Look, me dijo, miren, las democracias se vuelven inmortales a los 6.000 dólares. Y yo siempre me acuerdo de esta frase y estoy muy contento porque ya estamos muy cerca, pero podemos estar al término de esta década, de esta nueva década que ya estamos en 10.000 dólares en ese mercado. No habrán desaparecido los problemas, no habrá desaparecido la desigualdad, no habrán desaparecido los grandes problemas institucionales que tenemos, pero es el día y la noche entre 5.000 y 10.000 dólares. Y por tanto tenemos que aprovechar esta ventana de oportunidad, y esta es la última idea, para hacer las cosas que hay que hacer. Este es un país increíble, este es un país sobreestudiado. El Perú es un país sobreestudiado. Hay estudios de lo que quieran y del año que quieran. Y además, todos sabemos qué hay que hacer. Si nosotros acá hacemos una hoja al salir de hoy día, 3 cosas que hay que hacer, vamos a encontrar un consenso. Es evidente que la creación de infraestructura es fundamental y que dentro de esta creación de infraestructura, este gasoducto es una de las obras fundamentales. Este gasoducto, yo el otro día lo escribí en una columna, yo creo, en el siglo XIX, un presidente muy limeño, Manuel Pardo y Lavalle, que fue el primer presidente civil del Perú, había tenido tisis y por tanto se fue a Jauja. Y en Jauja hizo un famoso estudio, que es el estudio sobre la provincia de Jauja, publicada en una revista legendaria del siglo XIX, que se llama la Revista Lima, un estudio de 1854. Y ahí propuso el ferrocarril que no existía en ese momento, Meixes 15 o 18 años después, y que quería conectar a Lima con el gran granero del Mantaro. Y esta va a ser la gran arteria. Bueno, el gasoducto surandino es muchas veces más importante que el tren del Mantaro. Y va a permitir cambiar el surandino. Pasa entre todos los grandes proyectos mineros del surandino. Pasa en las zonas históricas del Perú. Y esta obra de infraestructura tenemos que aprovecharla para hacer ahora. Tenemos que hacer en los próximos 5 años esa obra. Por eso es muy importante que el gobierno avance, señor presidente, con la firma de la adenda del contrato. Porque si no lo hacen ahora, por un tema de estacionalidades de lluvia, no van a entrar sino a finales del 2013, sino a finales del 2012. Y por tanto no va a haber en 5 años ese gasoducto si no se empieza. Pero el tema fundamental que hay que hacer es creación de infraestructura. La segunda cosa fundamental que hay que hacer también tiene que ver un poco con infraestructura, que es el tema del agua. Hay un descalce y una brecha fundamental en el Perú, que es quizá el problema fundamental que tenemos, y es que el agua está donde no está la gente, y la gente está donde no está el agua. Pero no es que nos falte agua. Somos, junto con Brasil, Miguel, todos los países andinos con Brasil, somos los dueños del 24% del agua dulce del mundo. Entonces el tema del agua, el tema de la matriz energética que nadie discute. Durante el gobierno de Fujimori, quizá
bien para poder facilitar camisea, se penalizó lo hídrico para, pero no tiene sentido que en un país con esta producción de agua la matriz energética se apoye sobre gas, porque hay que liberar el gas para las cosas que tienen mucho más valor agregado y por tanto la petroquímica es un elemento fundamental. Y la tercera cosa que hay que hacer es educación. Termino simplemente con una idea que no has mencionado, Humberto, y que quiero contribuir a tus defensas. Y es Codelco. Cuando yo estuve en Chile hace unos años, Miguel, Harold Berger, que ahora es ministro de Piñera, que era el economista estrella de la derecha chilena, no era de la Concertación, no era del Partido Comunista, era el economista estrella de la derecha chilena. Estaba sentado en su oficina del Centro de Estudios Públicos de Chile y me dice: Alfredo, felizmente Codelco es estatal, porque si no con estos precios estaríamos en una discusión para estatizar el cobre. Pero claro, de eso no habla nadie. Hay una gran admiración de Chile para que Petroperú no entre a nada. Entonces tiene que ser como los chilenos: oiga, ¿y Codelco? Ya olvídate nada. ¿Y Codelco? Entonces, estas no son discusiones ideológicas, son discusiones prácticas y por tanto permiten un extraordinario consenso en el país. Probablemente hace 20 o 30, ya estamos poniéndonos viejos, sé que ya podemos hablar de hace 30 años, Humberto y yo no hubiéramos estado sentados en una misma mesa, estábamos en trincheras distintas. Pero yo creo que el mirar el país con amor, el mirar el país con optimismo, el mirar el país con una vocación nacional, con una vocación patriótica, de saber cómo utilizar los grandes recursos de este país, permite poner a mucha gente en el mismo centro y en el mismo espacio para luchar por las cosas. Yo por eso me he metido a esta lucha del gasoducto. Yo creo que es una de las grandes obras de la República del Perú, tan o más importante, como decía, con el tren, por las razones que he tratado de explicarles de manera muy sumaria aquí, y creo verdaderamente que esto va a permitir cambiar la desigualdad en el Perú, va a permitir poner un piso común de energía, un piso común de igualdad a los peruanos, y por tanto va a ser un reforzamiento fundamental al gran sueño que tenemos que tener de crear por fin una sociedad que no esté fracturada, que no haya dos Perús, sino que haya una sola sociedad homogénea, que haya un solo Perú, y que este territorio de 1.285.215.6 kilómetros cuadrados tenga algún día el tamaño de nuestra esperanza.